Dios les bendiga a todos y a todas en esta mañana. Damos gracias al Señor por sus bondades y por sus misericordias. Como está el templo cerrado durante estos días hasta el próximo domingo 5 de junio, hemos querido preparar este culto para la mañana del domingo y lo hemos estado preparando por distintas personas que han participado. Y queremos aquí en medio de la naturaleza, en el sonido de las tronadas del sábado por la tarde y aquí en medio del sonido de los pájaros, alabar al Señor y bendecir su nombre. Y en esta ocasión quiero darle gracias al Señor por sus bendiciones y por sus bondades. Busco rápidamente en mi Biblia el Salmo número 47. Que está asignado para el calendario litúrgico de esta mañana. Y dice de la siguiente forma: tengo la versión del peregrino en mis manos. Aplaudan todos los pueblos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor es altísimo y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga naciones. Él nos eligió nuestra heredad, orgullo de Jacob su amado. Dios asciende a los cielos entre aclamaciones, el Señor a son de trompeta. Canten para Dios, canten, canten para nuestro Rey, canten, porque es Rey de toda la tierra. Canten para Dios con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su santo trono. Príncipes paganos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pueblo de Dios de los grandes de la tierra. Él es inmensamente excelso. Y repito ese versículo: aplaudan todos los pueblos y aclamen a Dios con gritos de alegría. Bendito el nombre de nuestro Señor. Esperamos que en la participación de cada persona, en la lectura de la palabra, en los cánticos, en el sermón de la mañana, podamos encontrar al Dios, al Cristo que asciende, pues hoy estamos celebrando el domingo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos poder recoger en este video del culto de la mañana todas esas expresiones de alabanza y de bendiciones a nuestro Dios. Que así nos bendiga el Señor en esta experiencia de adoración. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza.
proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria, 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 y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos la segunda lectura de la mañana y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice: después de su pasión, se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre. La promesa que yo les he anunciado, les dijo Jesús, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de pocos días con el Espíritu Santo. Estando ya reunidos, le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Y él les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el confín del mundo. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo, mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En estos momentos vamos a escuchar un himno, un cántico al Señor, y luego del cántico vamos a tener la oración de intercesión por medio de nuestra hermana Marta. Que nos bendiga Dios en toda esta mañana. Al tenerte a ti
mi esperanza. Eres Dios de pacto, en ti puedo confiar. Al tenerte a ti, lo tengo todo. Al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de pacto, en ti puedo confiar. Cuando siento tu presencia que me llena cada día, el consuelo que me llena en momentos de agonía, esa paz incomparable, ese amor inigualable, solo tú lo das, Señor. Cuando siento tu presencia que me abraza cada día, eres tú mi fortaleza, eres mi luz, eres mi guía, quien deshace mis tinieblas al tocar tú mi vida, eres tú mi Salvador. Te adora mi alma, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos concedes de ir ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre. Oh, porque reconocemos en esta mañana tu poder y tu gloria. Reconocemos que el tiempo de los milagros no ha pasado, Señor. Reconocemos que el tiempo de mi milagro es hoy, Señor. Oh, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre estás con tu pueblo, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges. Gracias, Espíritu de Dios, porque es una bendición poder llegar hasta tu presencia y acercarnos a ti, orar y clamar, Señor, interceder los unos por los otros, Padre. En esta hora, Dios mío, yo intercedo, Padre, en el nombre de Jesús, por tu iglesia, por esta iglesia, Padre amado, por esta iglesia amada, Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú te manifiestes en cada enfermo, Dios mío, que tú seas tocando, que tú seas restaurando, que tú seas glorificándote, Dios mío, en donde está la necesidad, donde está el problema, Padre. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, muévete en esta hora, Señor. Oh, Dios mío, sabemos que tú eres Dios poderoso, que tú sanas, que tú libertas, que tú vienes por nosotros, Dios mío. Mira estos hermanos que están enfermos en esta hora, Padre, yo te los presento para que tú te glorifiques en ellos, para que tu mano sea posándose, Señor, sobre cada uno, Padre, que ellos puedan decir en este día: me ha tocado Cristo el Señor, que tú le des un toque especial, que ellos sientan el toque de tu mano, el toque de tu espíritu, Dios mío, como aquella mujer del flujo de sangre que decía: si yo tan solo pudiera tocar su manto, sería sana. Oh, Padre, en esta hora, Dios mío, nosotros clamamos unidos, Señor, en un solo pensamiento, en un solo sentir, que tú te muevas, Padre, que tú toques, Dios mío, a tu pueblo, que tu mano poderosa se mueva con poder, con autoridad, con gloria, que tú seas reprendiendo, Padre Celestial, toda enfermedad de nuestros cuerpos, que tú seas sanando, restaurando, Padre. Visita en esta mañana al enfermo, donde quiera que se encuentren, Señor, hacia los hospitales, en los hogares, Señor mío. Oh, Padre Santo, allégate donde está el problema, donde está la necesidad, Dios mío. Intercedemos por la familia, Padre, que tanta falta hace, Dios mío, ese amor tuyo, ese toque, Espíritu de Dios. Allégate a cada hogar, que tu presencia
seas con cada uno de nuestros hogares, que tú nos visites en este día, que podamos testificar, Dios mío, de las grandes cosas que tú has hecho, Padre. Toca en esta mañana al enfermo, al necesitado, Señor. Di esa palabra, di la palabra de sanidad, Dios mío, di la palabra de fortaleza, di la palabra de restauración, Señor. Oh, Padre, confiamos y creemos en un Cristo vivo y de poder, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, mi Señor Jesús. Amén. Bendiciones para todos y para todas. Tenemos la tercera lectura que se encuentra en Efesios, capítulo 1, del 15 al 23. Por eso, también yo, al enterarme de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran a todos los consagrados, no ceso de dar gracias por ustedes, y recordándolos en mis oraciones, le pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación, que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados y llamadas, añado yo, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Poder que ejercitó en Cristo, resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de toda autoridad y potestad y poder y soberanía y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor amado. Bendito el nombre del Señor. Continuamos en un cántico de adoración a nuestro Dios. Meditemos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre.
nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre, sea tu nombre. Orando el Padre nuestro. Bendiciones. La lectura del Evangelio está en Lucas, capítulo 24, los versículos 44 al 53, que leen de la siguiente manera. Después les dijo: Esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras, y añadió: Así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de todo esto. Yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Después los condujo fuera, hacia Betania, y alzando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos, y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, nuestro Dios. Amados, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, un poco diferente a lo que tal vez hubiéramos pensado, pero damos gracias al Señor por una oportunidad que Él nos otorga de poder estar en su presencia, buscando su rostro y adorándole. Y aún en medio de las situaciones difíciles que nos puedan surgir, no perdemos la oportunidad para exaltar a nuestro Padre y a nuestro Creador. En esta mañana el sermón va a estar basado en los libros de Lucas 24, versos del 44 al 53, y en Mateo 28, del 16 al 20. Les invito a que puedan tener esas lecturas a su mano y que podamos compartir esta hermosa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Cuando vemos el libro de Lucas, desde el primer capítulo, ¿verdad?, hasta el capítulo 24, nos narra una historia muy detallada sobre el ministerio, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y culmina con un breve relato de lo que es la ascensión de nuestro Señor a la diestra del Padre. Este es el último momento y es el último paso para finalizar la obra redentora de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. La ascensión marcaba el final del ministerio terrenal de Jesús, no así, ¿verdad?, su obra eterna para cada uno de nosotros. Y aunque Jesús en ocasiones anteriores se había aparecido a sus discípulos, esta ocasión, cuando se encuentran en el Monte de los Olivos, era diferente porque era la última vez que los discípulos iban a encontrarse con su maestro hasta su segunda, ¿verdad?, venida, hasta que el Señor regrese por su pueblo. Era ese momento en que el Señor estaba haciendo una despedida física con sus discípulos, pero era importante este momento porque era ahí donde los discípulos iban a recibir unas instrucciones muy importantes y precisas para poder ejercer la función que el Señor, ¿verdad?, les había encomendado, la continuidad de su ministerio. Y una de las cosas que los discípulos tenían que aprender en este proceso era a ser pacientes y a confiar
Señor tenía control de todas las cosas. Las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos fueron dos y muy, ¿verdad?, sencillas, pero también muy importantes. La primera era que tenían que quedarse en Jerusalén. El Señor les pidió que se quedaran en Jerusalén y que no se fueran, ¿verdad? Y Jesús lo que deseaba era que sus discípulos se quedaran juntos, que comenzaran a practicar las enseñanzas de Jesús, lo que el Señor les había impartido, el compartir en la comunidad, la coinonía de los hermanos, el compartir en la mesa, todas esas cosas que Jesús durante su ministerio les fue trabajando y les fue hablando a sus discípulos. El Señor nunca estuvo solo en su ministerio, siempre contó con gente, ¿verdad?, que estaba a su lado, contó con sus discípulos, hubo momentos que pasó soledad, pero en todo momento nuestro Maestro estuvo acompañado. Así que Jesús lo que quería era que sus discípulos permanecieran en Jerusalén unidos para prepararse para lo que iba a acontecer. La segunda instrucción era que los discípulos debían esperar el derramamiento del Espíritu Santo. No sabían cuándo eso iba a pasar, no sabían cuánto tiempo iba a transcurrir, los discípulos no conocían cuáles eran las intenciones, ¿verdad?, de lo que iba a pasar. Ellos simplemente estaban preocupados porque su Maestro estaba despidiéndose de ellos y no entendían qué era lo que iba a estar ocurriendo luego de que Jesús, ¿verdad?, físicamente se marchara. Sin embargo, era necesario que ellos esperaran este momento y este derramamiento del Espíritu Santo porque ellos iban a empezar una nueva tarea y necesitaban sentir a Jesús más cerca aún de lo que ya lo habían tenido y ser guiados por el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Y era un momento difícil para los discípulos porque se sentían confundidos. Ellos esperaban un libertador, ellos esperaban un redentor, un Mesías, un hombre poderoso que llegara y los liberara de la opresión que ellos vivían del pueblo romano. Sin embargo, en el libro de los Hechos, Jesús, ¿verdad?, nos narra que Jesús le dice a sus discípulos que no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Y no era que Jesús no quería que sus discípulos no supieran lo que iba a pasar, sino simplemente que Jesús quería que sus discípulos se mantuvieran enfocados, que mantuvieran su atención en lo que era la misión de Jesús, o en lo que es la misión de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad?, que es unificar y reconciliar al pueblo con Dios. Y era necesario que los discípulos no se distrajeran con cosas o asuntos que no tenían importancia. Lo que estuviese ocurriendo a su alrededor, políticamente hablando, y ¿verdad?, con el gobierno, no era el foco principal que el Señor quería que ellos pusieran su atención. El Señor quería que ellos se enfocaran en alcanzar las vidas para Cristo, en reconciliar al pueblo con Dios. Y los discípulos iban a tener que mantenerse enfocados y sobre todas las cosas iban a necesitar al Espíritu Santo para guiarse y para poder llevar a cabo esa misión, ¿verdad? Al no tener físicamente a su Maestro, era difícil para ellos saber a dónde ir, qué hacer, qué decisión tomar, qué decir, porque en todo tiempo, ¿verdad?, quien normalmente hablaba y expresaba las palabras era el Maestro, pero ahora el Maestro no estaba. Ahora le tocaba a ellos como discípulos empoderarse y apoderarse de esa palabra que les había sido enseñada y transformar a través del Espíritu Santo las personas, ¿verdad? Tocar aquellas vidas y llevar ese evangelio al que ellos fueron llamados. Y nosotros, igual que los discípulos, en este tiempo donde suceden tantas cosas a nuestro alrededor, continuamos batallando con esta situación del COVID, continuamos batallando y viendo los procesos políticos, la violencia en nuestro país, tantas situaciones y batallas personales que usted y yo podemos tener. Pero el Señor lo que nos pide es que nos mantengamos enfocados y concentrados, ¿verdad? Usted y yo tenemos la tarea y tenemos la misión de escuchar la voz de Dios en un mundo que está tan turbado y tan saturado de tanto ruido y hacer la tarea que nos fue encomendada. No importa lo que usted y yo podamos estar atravesando, el Señor nos llama a accionar.
El Señor nos llama a actuar, el Señor nos llama a movernos en fe, sabiendo que aún con todo lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros contamos con un Dios poderoso que es el que nos da la fuerza, nos da la victoria en medio de cada prueba. Y no es que no pasemos pruebas o no es que no pasemos procesos difíciles, pero nuestra mirada y nuestro enfoque siempre tiene que estar en nuestro Maestro. Y en el momento antes, ¿verdad?, de ascender a la diestra del Padre, Jesús se apareció a sus discípulos en diferentes ocasiones. El momento de la ascensión ocurre 40 días después de la Pascua. Y en esos 40 días, pues Jesús tuvo, ¿verdad?, muchas apariciones a sus discípulos en diferentes circunstancias. Mientras estaban compartiendo el pan, mientras estaban pescando, a los caminantes de Maús. En diferentes momentos el Señor se apareció a sus discípulos. Y podríamos pensar por qué tantas veces o por qué el Señor se esforzaba reiteradamente en continuar, ¿verdad?, mostrándole a su pueblo que Él había resucitado, específicamente a sus discípulos. Y si lo vemos desde la perspectiva, Jesús se apareció a sus discípulos y eso era importante porque eso le daba valor y reiteraba la palabra de que Él les había dicho de que Él iba a resucitar, ¿verdad?, al tercer día. No era simplemente, aquí estoy, simplemente era que ellos pudieran entender que esa palabra que Jesús les había dicho de que al tercer día iba a resucitar era una palabra real. Y sobre todas las cosas era necesario, ya que eso convertía a los discípulos en testigos para que ellos pudieran compartir esa palabra con otras personas y testificar lo que habían visto. Ellos necesitaban convertirse en testigos oculares, ¿verdad? Y ellos tenían la encomienda de llevar ese evangelio que les había sido predicado y del cual había sido testigos a todas las personas. Y en nuestro caminar diario como cristianos o como creyentes, cuando damos ese paso, ¿verdad?, de fe, hemos experimentado y hemos sentido el poder de Dios de diferentes maneras. Y tenemos el deber de compartirlo con otras personas. Como iglesia, nosotros tenemos la encomienda de traer a otras personas a los pies de Cristo. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Traer a las personas y hablarle a las personas y traerlos a los pies de Cristo. Para que ese Espíritu Santo transforme sus vidas y complete esa obra de reconciliación. A usted y a mí no nos toca hacer el trabajo del Espíritu Santo. Nos toca simplemente compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, lo que el Señor ha hecho en mí, para que otros vean que lo que Dios ha hecho en mí también lo puede hacer en ellos. Las sanidades, los milagros, las sanidades físicas, espirituales, emocionales, la cobertura, que otras personas puedan disfrutar de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos esta porción de Lucas, pudiésemos traer algún tipo de 4 enseñanzas, ¿verdad? Yo lo dividí en 4 partes. 4 enseñanzas que podemos aprender del ministerio de Jesús y que la porción de Lucas 24, del 44 al 53, lo resume, a mi entender, de una forma muy hermosa. Y la primera enseñanza que nosotros pudiéramos tener es la relación de Cristo con el Antiguo Testamento. Si buscamos en el Antiguo Testamento, en el libro, ¿verdad?, de Isaías, se profetizaba de un Mesías, de un Redentor y un Cordero inmolado que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? La Biblia narra de ese Mesías, ese hombre que iba a salvar, ¿verdad?, al pueblo de sus pecados. Y en la muerte y en la resurrección de Jesús, esas palabras y esas afirmaciones cobran sentido y cobran vida. Nuestro Mesías fue anunciado desde la antigüedad, pero aún en este tiempo nos alcanza la promesa de su regreso, ¿verdad? El Señor vino, cumplió su ministerio aquí en la tierra y subió a la diestra del Padre, pero Él nos prometió que Él iba a regresar por nosotros. Y esa es la promesa que a usted y a mí nos cobija y nos alcanza, ¿verdad? Y nos debe motivar a que el Señor va a regresar por nosotros, que en aquel tiempo el Mesías que le fue prometido llegó, ¿verdad? Jesús nació y libertó al pueblo, les otorgó una redención y les prometió que iba a regresar. Y Él nos promete que va a regresar por nosotros.
La segunda enseñanza que pudiéramos aplicar o aprender en esta mañana son las bendiciones universales que fluyen de la muerte y la resurrección de Jesús. No es por otro nombre, sino por el nombre de Jesús, que usted y yo podemos predicar un evangelio que invita al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Y Jesús desea, aún en este tiempo, salvarnos a todos. Y es por eso que Él nos invita a compartir nuestras experiencias y vivencias y su palabra con otras personas. Todos somos pecadores. Todos necesitamos ese perdón de nuestro Señor Jesús todos los días. Cada día nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras acciones, bajo nuestra naturaleza humana, está ligada al pecado. Pero por eso es que usted y yo nos acercamos a los pies de Jesús cada día para que Él con su gracia y con su amor nos perdone. Y estas bendiciones del perdón de los pecados y del arrepentimiento no pueden ser solamente para usted y para mí, que venimos y nos congregamos y tenemos una relación constante con el Señor. Al contrario, ¿verdad? Todo esto que usted y yo tenemos y gozamos hoy día, tenemos que compartirlo con otras personas. Tenemos que llevar esta palabra para que otras vidas puedan gozar de lo que usted y yo gozamos, de esa gracia, de ese amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces es tan fácil hablar de tantas cosas y hablar de tantas experiencias y hablar de tantas banalidades, ¿verdad? De los problemas que tenemos, de las situaciones que enfrentamos, de tantas cosas. Pero cuando llega el momento de darle una palabra a una persona y de contar mi propia experiencia, se nos hace difícil, ¿verdad? Y nosotros tenemos la tarea de poder compartir con otros esta experiencia. El Señor no nos pide que nos aprendamos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que nuestra experiencia sea el testimonio, ¿verdad? Nuestro testimonio y nuestra experiencia sea lo que yo pueda compartir con esas personas. De lo demás, el Señor se encarga. Y su Espíritu Santo son los que se encargan de transformar esa vida, de tocar ese corazón. Usted y yo tenemos la encomienda simplemente de compartir. ¿Qué hace el Señor conmigo? ¿Qué me ha dado el Señor? Para que otras personas puedan creer y puedan entender que ellos también merecen esta oportunidad de gozar de esa gracia, de ese perdón y de ese amor del Señor. El Señor nos recibe a cada uno de nosotros con los brazos abiertos. Y el Señor quiere que su pueblo esté cerca de Él. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea que nos fue encomendada. Nosotros en esta tierra ahora nos toca hacer las manos, los pies de Jesús. Gloria al Dios, aleluya. La tercera enseñanza que pudiéramos obtener es los dones adquiridos del Espíritu Santo. Y los dones, ¿verdad? Son muchos dones del Espíritu Santo y en la Biblia, ¿verdad? Menciona algunos, pero esos dones que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón y pone en nuestra vida son nuestra aptitud para llevar a cabo la obra de Cristo. Y la aptitud no es otra cosa, ¿verdad?, que la habilidad de llevar a cabo un trabajo. Nosotros, ¿verdad?, por nuestras propias capacidades, no podemos hacer las cosas. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Primero, el Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que no podemos hacer bajo nuestras capacidades. Nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da, ¿verdad?, todas las herramientas que nosotros necesitamos para llevar a cabo la tarea que el Señor nos encomendó. Usted, ¿verdad?, sabrá la tarea que el Señor le encomendó. Yo tal vez sé la mía y si no, pues en el camino la vamos descubriendo. Y yo le invito a que si usted aún en este tiempo no sabe qué el Señor quiere, ¿verdad?, en qué área el Señor le ha llamado a trabajar, pues usted ore y pídale al Señor que le dé discernimiento, que le dé sabiduría y que le revele lo que el Señor quiere para usted. El Espíritu Santo, cuando está dentro de nosotros, es lo que nos da ese poder de Dios, ¿verdad?, para que nosotros hagamos milagros, hagamos prodigios y hagamos aquellas cosas que el Señor quiere que hagamos. Lo segundo es que nos da revelación de Dios y de su voluntad. Cuando contamos con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, recibimos esa revelación de Dios, esa revelación de su palabra, esa revelación de lo que el Señor
quiere que yo hable, cómo quiere que yo hable. Para yo poder entender la palabra del Señor, yo necesito la guía y la revelación del Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, la guía de su voluntad. Yo no puedo utilizar esta palabra, ¿verdad? O los dones que el Espíritu Santo ha puesto en mí como yo quiera. No, hay unos procedimientos y hay unos procesos que el Señor nos va llevando y nos va encaminando y nos va, ¿verdad?, formando para que yo complete ese trabajo que el Señor me ha llamado, esa tarea, que lo que el Señor me ha llamado a hacer, yo lo puedo hacer, ¿verdad?, guiada en todo momento o guiado en todo momento por el Espíritu Santo. Lo tercero es que nos da la guía para saber cómo conducirnos por la vida y cómo llevar a cabo lo que tengo que hacer. Muchos navegantes, ¿verdad?, utilizan una brújula para saber cómo moverse, ¿verdad? Y ahora en nuestros teléfonos celulares pues tenemos una brújula para saber dónde es el norte, dónde es el sur, el este o el oeste, ¿verdad? O donde yo me quiera, ¿verdad?, conducir. Y el Espíritu Santo es nuestra brújula. Es esa brújula que me dice dónde yo tengo que moverme, dónde tengo que detenerme, en qué punto estoy yendo en correcto, en qué punto estoy yendo de forma incorrecta. Y que me da esa dirección para yo saber si lo que yo estoy haciendo está correcto o no está correcto. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar cuando el Señor nos habla y nos dice detente, no es momento, o avanza, tienes que moverte, tienes que avanzar, tienes que caminar en fe. Es el Espíritu Santo el que nos da esas señales y nos habla a cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y damos gracias al Señor que nos dejó a su Espíritu Santo, porque realmente si no fuese por su hermoso Espíritu Santo, usted y yo tal vez no estaríamos aquí, estaríamos sin rumbo, porque desde un principio los discípulos no hubiesen podido llevar a cabo su obra redentora, su obra, ¿verdad?, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y no hubiesen podido hacer esa tarea que les fue encomendada, que habla en el libro de Mateo 28. Por último, nuestro deber personal. Y en aquel tiempo los discípulos fueron testigos e hicieron su misión, llevaron a cabo su misión. Y gracias a que ellos hicieron su trabajo, ¿verdad?, nosotros hoy podemos conocer esa palabra, podemos conocer ese amor del Señor Jesucristo, podemos saber que tenemos una oportunidad de salvación, que si yo hago mi parte, el Señor hace su parte. Y yo tengo oportunidad para salvarme. Espero a ese Mesías con ansias que regrese por su pueblo. Pero es porque los discípulos hicieron su trabajo. Es porque los discípulos se movieron en fe. Y aún con lo que ellos tuvieron que enfrentar en su tiempo, fueron valientes y se esforzaron en hacer lo que el Señor les había encomendado. La invitación que nos hace esta palabra es a que usted y yo podamos convertirnos en discípulos de Jesús. Y pudiéramos pensar y preguntarnos, y yo creo que todo el mundo se ha hecho esta pregunta en algún punto de su vida y de su caminar espiritual: ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué espera Dios de nosotros? Y una respuesta tan sencilla la podemos encontrar en Mateo 28, del 19 al 20. Y es hacer discípulos a las naciones, bautizarlas en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todas las cosas enseñarles la verdad. Y podríamos preguntarnos cómo voy a hacer eso, ¿verdad? Pero junto con esa promesa o con esa tarea, esa misión que el Señor nos ha encomendado, nos hace una hermosa promesa, que es que Él va a estar con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos el Señor va a estar con usted. No tal vez físicamente como estuvo en el comienzo de su ministerio con los discípulos, pero su Espíritu Santo y su hermosa Trinidad, ¿verdad? Ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo están con cada uno de nosotros hasta el fin. El fin de este mundo efímero, el tiempo, ¿verdad?, que nos resta aquí en la tierra, nosotros tenemos que aprovecharlo en llevar la palabra del Señor a otras personas, para que cuando Él regrese en gloria a llevarnos a las mansiones celestiales, ¿verdad?, nosotros podamos sentir orgullo y sentir regocijo de que lo que el Señor puso en nuestras manos fue hecho. Y Jesús
no escogió en aquel tiempo hombres y mujeres perfectos, escogió pescadores, escogió diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes personas. Y sus discípulos eran un grupo variado de hombres y mujeres que no eran perfectos. Y el Señor en este tiempo no nos escogió porque nosotros seamos perfectos o porque nosotros tengamos unas supercapacidades que podamos lograr todas las cosas. No, hermano, el Señor no nos escogió por ese propósito. El Señor nos escogió porque su amor y su Espíritu Santo son los que nos capacitan para hacer la obra redentora. El Señor simplemente te escogió por lo que tú eres. El Señor te escogió porque necesita de ti. Tal y como tú eres, Él quiere usarte. Y Él no pretende que nosotros, ¿verdad?, lo sepamos todo, porque no lo sabemos todo. Simplemente Él desea que nosotros nos dejemos guiar por sus palabras, nos dejemos guiar por su Espíritu Santo para llevarnos a lugares que con nuestras capacidades nosotros no íbamos a poder lograr. Si yo intento alejarme del Señor y bajo mi propia capacidad intento transformar a una persona, todos sabemos que eso no va a pasar, ¿verdad? Porque hay personas que su carácter es más difícil o que su carácter es menos voluble y no van a ser tan fáciles de convencer. Pero ¿cómo si yo me alejo del Señor puedo hablarle a una persona de lo que es el Señor si no tengo el conocimiento de la verdad? Yo necesito de Cristo en mi vida. Nosotros necesitamos de Cristo en mi vida. Usted necesita de Cristo en su vida, en todo momento. Porque no tenemos que tener grandes capacidades o grandes preparaciones académicas para llevar el Evangelio de Jesús. Tal como somos, con lo que tenemos, con lo que somos, las herramientas que tengo, los rotos que estemos, el Señor te dice, tú eres útil. Tal cual eres y tal como eres, Dios quiere usarnos. Y en ocasiones nosotros limitamos a Dios pensando en que no somos suficientes, pensando en que aún con la palabra que el Señor está declarando para mi vida, aún con esa palabra que llevan años diciéndome, tú vas a hacer esto y tú vas a lograr esto, yo pongo en duda esa palabra, porque empiezo en mi mente a pensar, no soy capaz de hacerlo, yo no tengo conocimiento, nunca he hecho esto, soy de pocas palabras, me da miedo pararme al frente, me da miedo relacionarme con otras personas, tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente, amados. Pero qué mentira tan grande es la que el enemigo quiere sembrar en nuestras cabezas, ¿verdad? Y usted y yo tenemos que cambiar esa mentalidad de que yo no puedo por una mentalidad del yo sí puedo. Porque dice que con Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses. Y usted y yo tal vez pensemos que Dios no puede usarnos, pero tal como somos, y vuelvo y lo recalco, somos útiles para Dios, ¿verdad? No necesito grandes estudios, no necesito tener una supercapacidad. Lo único que necesitamos para hablar a otra persona de Cristo es el conocimiento de la palabra, es el conocimiento de la verdad. ¿Y cómo ganamos eso? A medida en que usted y yo nos acercamos a Cristo. Así es como su Espíritu Santo nos capacita. Mientras más yo busco de Dios, más yo crezco en Dios. Yo no puedo pretender en un día saber todo, conocer todo. Esto es un caminar de todos los días, es un caminar diario, es un aprendizaje diario. A medida que yo me acerco a Dios y su Espíritu Santo me capacita, yo crezco en Dios. Así que nosotros tenemos que confiar en las promesas que el Señor nos hace, en esas promesas que Él dio a nuestra vida. Y usted sabe cuáles son las promesas que el Señor ha dado a su vida y a su familia. Usted las conoce, yo no puedo saberlo. Pero que ese regreso, esa promesa de ese regreso de nuestro Señor Jesucristo debe provocar en nosotros un deseo genuino de adorarle, un deseo genuino de hablar a otros acerca de su amor, que nos anime a despertar, a ser cristianos realmente proactivos en el llamado que el Señor nos hace, y que el llamado que Cristo nos hace
nosotros podamos responder siempre, como decía Samuel, con un heme aquí. Y los quiero dejar para finalizar con un himno que está en nuestro himnario, que precisamente se titula heme aquí y es el himno 289. Si tiene el himnario, ¿verdad?, con usted, le invito a que lo pueda buscar y pueda cantarlo conmigo. Gloria a Jesús. Yo, el Dios de cielo y mar, oigo a mi pueblo clamar del pecado y del mal, les salvaré. Yo, creador de luna y sol, Dios de vida y resplandor, quien mi antorcha llevará, o quién irá. Heme aquí, Dios, tú me llamas, en la noche escuché tu voz, con tu guía y tu apoyo sostendré a tu pueblo con amor. Yo, creador de lluvia y flor, por mi pueblo en su aflicción he llorado su amargor. Lejos están la dureza de su ser, en amor convertiré, mi palabra lo hará, o quién irá. Heme aquí, Dios, tú me llamas, en la noche escuché tu voz, con tu guía y tu apoyo sostendré a tu pueblo con amor. Dios del aire y del calor, tiernamente acogeré al lisiado y al pobre, le sanaré, pan y agua les daré, y su hambre saciaré, vida en mí encontrarán, o quién irá. Heme aquí, Dios, tú me llamas, en la noche escuché tu voz, con tu guía y tu apoyo sostendré a tu pueblo con amor. Heme aquí, Dios, tú me llamas, en la noche escuché tu voz, con tu guía y tu apoyo sostendré a tu pueblo con amor. El Señor te llama. ¿Tú cómo respondes? Que el Señor les bendiga. Saludos a todos y a todas. Ha comenzado a llover en esta zona, en esta preparación del culto dominical. Es sábado por la tarde, las tronadas se escuchan y ya comenzó a llover. Pero en esta experiencia hemos tenido momentos de adoración, hemos tenido cánticos, hemos tenido las lecturas bíblicas
y hemos tenido un sermón donde hemos escuchado voz de Dios por medio de nuestra hermana tan querida, tan amada para nosotros y nosotras en la familia de la fe, nuestra hermana Yanairet Matías Ramos. Damos gracias al Señor, bendecimos su nombre. Y antes de concluir esta experiencia dominical, del culto dominical, de la ascensión de nuestro Señor, queremos dar gracias a Dios. Queremos hacer la oración de bendición, pero luego de la oración vamos a incluir un himno, porque lo importante para la iglesia del Señor es que Cristo vuelve por su pueblo. Cristo vuelve, Cristo viene, como decía nuestro hermano Gille, tan amado por todos y por todas. Y esa es una afirmación clave de la iglesia. Ya Cristo resucitó, ya Cristo ascendió a los cielos y está entronado, y todas las cosas han sido sometidas bajo sus pies. Pero la iglesia, mientras vive aquí, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la oportunidad, el tiempo de la esperanza, el tiempo de la salvación, de evangelizar, de llevar el evangelio, la iglesia afirma que Cristo vuelve pronto y vuelve por su iglesia. Así que en esa esperanza estamos concluyendo el culto de nuestra mañana. Damos gracias al Señor por todas las participaciones. Oremos al Señor. Te damos gracias, Dios eterno, bendito y santo. Te damos gracias por esta experiencia de adoración. Te damos gracias por cada participación en la adoración por medio de los cánticos, por las lecturas de la palabra, Señor, por el sermón traído, Señor, por tu sierva, tu hija Yanairet, Señor amado. Gracias, Dios. Gracias por estas experiencias. Gracias, Señor, por nuestra hermana Marta en esta oración de intercesión, donde hemos buscado tu rostro ante nuestra necesidad. Ahora, Señor amado, bendícenos en este día, siempre acordándote, Señor, de aquellas personas que están enfermas, necesitadas, Señor, estén solas, Señor amado, o estén pasando por algún conflicto. Llénales de tu gracia y tu brazo se extienda y les toque a cada cuerpo, a cada mente y a cada corazón. La bendición tuya como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo sea sobre todos y sobre todas, hoy, mañana y siempre. Y el cuerpo de Cristo contesta, amén y amén. Bendiciones para todos y todas. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, Yo le alabo con mis manos. y si me falta las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me falta los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Alábale, alábale.
Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas y que yo también. Ay, que tú te vas y que yo también. Ay, que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si